Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos a JMCM. Hoy estamos en cómo solucionar el error del clic derecho. El clic derecho que se queda cargando en tu escritorio de Windows 10, Windows 11, bueno, más Windows 10, ¿vale? Se queda cargando y tarda 1000 años o no carga, ¿no? Cuando le damos clic derecho a un archivo RAR, a una carpeta para abrirla, a una carpeta dentro de una carpeta en el mismo escritorio y no pasa nada. Y aparte de eso, quizás algunos por alguna razón tengáis un símbolo de una X en cada uno de vuestros iconos, ¿vale? Por alguna extraña razón. ¿Cómo solucionar estas dos cosas? Bueno, en principio el error del clic derecho. Bien, pues para eso estamos en el día de hoy en este tutorial, ¿vale? Este tutorial, estos consejos, ¿vale? Me estoy basando en Microsoft, ¿vale? La comunidad, en lo que dice en los foros de Microsoft, ¿vale? Y lo que recomiendan la gente que trabaja para Microsoft. Así que es 100% fiable esto, ¿vale? No va a suponer un cambio en vuestro PC, vais a poder seguir haciendo vuestras actividades normales y corrientes, jugar a lo que queráis, editar, lo que sea que hagáis, vais a poder seguir haciéndolo sin ningún problema. Así que, ¿por qué digo esto? Pues vamos al tutorial, ¿vale? Estamos ya en la pantalla de mi ordenador, ¿vale? Y como veis, bueno, estamos aquí que tiene el símbolo de la X. Y en vuestro caso, pues nos dejará el clic derecho, ya sabéis, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, voy a abrir esta carpeta, ¿vale? En mi caso ya puedo hacerlo del clic derecho, ¿vale? Pero antes no podía. Entonces, ¿qué era lo que hice? Lo que hice fue lo siguiente, ¿vale? Atentos. Windows más R, ¿vale? Presionamos la tecla Windows más la R. Y aquí escribimos msconfig, ¿vale? Así tal cual. Le damos a OK. Tengo el programa en inglés, pero bueno. Ahora, una vez aquí, en configuración del sistema, vamos a servicios, ¿vale? Aquí le damos a esconder, bueno, sí, ocultar todos los servicios de Microsoft y le damos a deshabilitar. No os preocupéis que no va a haber ningún cambio en vuestro PC, ¿vale? Esto normalmente se hace por si surgen este tipo de fallos, este tipo de errores, y por eso está, si no, no estaría aquí esta opción. Entonces, una vez hecho esto, vamos a inicio de Windows o Startup en inglés. Y aquí abrir administrador de tareas. Le damos clic y una vez aquí, todo esto que estáis viendo que pone habilitado o enabled en inglés, lo vamos a deshabilitar, ¿vale? Manualmente. Deshabilitar, ¿vale? Deshabilitar todo esto. No os preocupéis que todos estos programas después los vais a poder abrir, ¿vale? Quizás en alguno, como por ejemplo en mi caso el Lively Wallpaper, que es para poner wallpapers animados, como este que tengo de Zelda, me sale error la primera vez que intento abrirlo, pero después ya me deja abrirlo normalmente, ¿vale? Así que no os preocupéis que podéis utilizarlos sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de Spotify, si lo deshabilito no se me abre, lo tengo que abrir yo manualmente. Si lo dejo habilitado se me abre cuando inicio Windows, ¿vale? En el caso de Discord pasa exactamente lo mismo, que aquí creo que no me sale, antes me salía. Bueno, deshabilitamos todo, ¿vale? Deshabilitamos, todo deshabilitado tiene que estar aquí, ¿vale? Absolutamente todo. Y ya le damos a aplicar, le damos a OK, y aquí hay que reiniciar el ordenador. Entonces voy a cortar la grabación, ¿vale? Para que no se me pierda, lógicamente. Y también, es que si no la lío. Vale, ya he cerrado el Audacity, ahora me estaréis escuchando con el audio externo de la cámara, bueno, interno de la cámara, perdón. Le damos a reiniciar. Y ahora se está reiniciando el PC, como estáis viendo, ¿vale? Se me olvidaba, si queréis volver por algún motivo a vuestro inicio anterior, es decir, con todo habilitado, ¿vale? Y cuando lo hagáis, no os preocupéis que tendréis el clic derecho solucionado, ¿vale? Pero por algún motivo queréis volver, le dais a Normal Setup, ¿vale? O inicio normal en general, vais a servicios, esta casilla si la tenéis marcada la desactiváis y una vez hecho eso, vamos a Startup. Tenéis que tener todo esto marcado. Vamos a Startup o inicio de Windows, vamos a abrir el administrador de tareas y todo esto lo que hacéis es lo activáis uno por uno, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, yo no lo voy a hacer, ¿vale? Le dais a aplicar, OK, y una vez más os pedirá que reiniciéis vuestro Windows, ¿vale? Así que solamente eso, sigamos con el vídeo. Vale, como veis estamos de vuelta, las X ya no están marcadas en los iconos, ¿vale? Y cuando le dais clic a una carpeta y le dais a, yo que sé, un archivo RAR, veréis que podéis sin ningún problema el clic derecho no os tarda nada y podéis hacer lo que queráis, ¿vale?
yo qué sé, extraer aquí o abrir, lo que queráis, ¿vale? Así que bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es comprobar si tenemos algún virus. Os voy a enseñar a cómo comprobar eso mismo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vale, para comprobar si tenemos posibles virus, ¿vale? En el caso de que os siga apareciendo este error, lo que tenemos que hacer es venir aquí a Cortana, ¿vale? Escribir CMD, os saldrá símbolo del sistema de Windows o en inglés Command Prompt, y lo que tenéis que hacer es darle clic aquí Run as Administrator o abrir como administrador. Siempre importantísimo abrir como administrador el CMD. No hagáis lo de Windows más R y abrir aquí CMD porque no se os abre como administrador, ¿vale? Tenéis que ir aquí, CMD y abrir como administrador, ¿vale? Le damos que sí, aceptamos, eso es. Y ahora aquí ponemos lo siguiente, netstat espacio guión ANO y le damos a Enter. Nos saldrá esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Vale, pues estos son los diferentes programas, ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? Con su código. Y los que ponen Established son posibles virus, ¿vale? Posibles amenazas. Lo que tenéis que hacer es hacerle una foto, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis. Una foto a los que son Established. Por ejemplo, yo con la herramienta recortes, ¿vale? Le doy a nuevo. Lo que hago es recortar para tenerlo guardado, ¿vale? Y se me queda aquí, ¿vale? O si no le hacéis, o le dais un screenshot con la tecla imprimir y os metéis en Paint, abrís el Paint y lo hacéis desde ahí. Pero recomiendo hacerlo así. Entonces, una vez con esto así, ¿vale? Con la herramienta recortes, tenemos los códigos de Established. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Escribir aquí task list y le damos a Enter. Y una vez hecho esto, podemos comprobar con la foto que hemos hecho anteriormente cuáles son el nombre del posible virus, ¿vale? En este caso imaginaros que es el svchost.exe, el 3220, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, no está. Buscamos el 3356, por ejemplo, que sería, no lo veo por aquí, a ver, 9372. Aquí está, mira, el 9372, ¿vale? No necesariamente son virus, ¿vale? Puede ser perfectamente el Google Chrome aquí, pero tener en cuenta que hay virus que clonan programas, en este caso como el Google Chrome, ¿vale? Y lo que podéis hacer es buscar en internet el nombre del archivo chrome.exe o svjost.exe y os saldrá información de si es un posible virus o no. Si es un posible virus, lo que tenéis que hacer, ¿vale? Por ejemplo, el Chrome el 9372, hemos detectado que sale en Established. Si buscáis información y veis que realmente ese es el virus, lo que tenéis que hacer es poner task kill, ¿vale? Importante las dos Ks, task kill, ¿vale? Espacio barra PID, que el PID es el código este de aquí, espacio el número, que en este caso es el... ¿cuál era? El 9372, ¿vale? 9372, espacio, barra F. Le dais a Enter y ya se encarga la máquina de eliminar ese virus. No os preocupéis que, bueno, si elimináis el Chrome.exe en este caso, no se os va a eliminar el Google Chrome, ¿vale? No os preocupéis, solo elimina posibles amenazas, ¿vale? Así que si no detecta realmente ninguna amenaza, no os lo va a eliminar como tal, ¿vale? No le voy a dar a Enter porque realmente no tengo ahí ninguna amenaza, o eso creo, pero bueno, es importante que lo abráis con el administrador, o sea, ejecutándolo como administrador, perdón, porque si no os puede aparecer error, acceso denegado, cosas así, ¿vale? Así que espero que os haya servido de algo este vídeo tutorial, perdón. Si tenéis alguna duda, hacérmela saber en los comentarios y estaré encantado de poder resolveros las dudas que tengáis. Un saludo muy grande a todos y a todas, nos vemos en la próxima. Bye bye.